y glorificando en esta hora. Gloria a Jesús. Seguimos adorando y bendiciendo tu santo y bendito nombre. En este momento, Padre amado, te queremos presentar tu hija, tu sierva, la hermana Eridania Reynoso, quien viene como atalaya, como mensajero, Dios mío, en esta hora, trayendo pan de vida, trayendo tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Pasa tizón encendido por sus labios, que viene con un mensaje, Dios mío, que ministre en nuestra mente, nuestros corazones y nuestro espíritu. Ayuda, oh Dios, a afinar los oídos espirituales y estar atento a la misma. Que esta palabra, Dios mío, que es como miel a nuestros labios, Dios mío, a nuestra boca, oh Dios mío, la podamos atesorar y más que atesorarla, podamos meditar en ella, rumiarla y ser hacedores de la misma. En esta hora, Señor, alinea nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestro espíritu y que tengamos una actitud de recibir la misma a través de tu hija en este momento. Favores que te pido por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén, Eridania, permítame saludar. Las bendiga a todas. Hoy nosotros, como ya se ha dicho, estaremos hablando de la palabra de Dios que es dulce como la miel. Llevémosla a otros. Fíjense, al pedirle al Espíritu Santo la palabra para este tiempo devocional, recibí estos versos que al principio tengo que reconocer que me desconcertaron un poquito. Pues se encuentra en Ezequiel 3, capítulo 3, del verso 1 al 4. En la versión de Reina Valera contemporánea voy a leer y dice la palabra de Dios que ya está bendecida. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino y me dijo, hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repítele mis palabras. El mandato de Dios al profeta de abrir la boca y comerse el rollo le hace quedarse, como a mí en un principio con estos versos, un tanto desconcertado y con temor, porque lo que el Señor insiste, por lo que el Señor insiste, y pues entiende la condición humana temerosa y débil que tenemos nosotros y que así mismo tenía Ezequiel. Pero a este no le queda otra cosa que proceder a obedecer, a comerse ese rollo como si fuese un alimento y se llena con el pergamino. Yo imagino que no sería nada fácil porque los pergaminos en esa época eran de papiro, bastante grueso, otros eran en cuero, escritos con cincel y un poco difícil, me imagino, de tragárselo. En verdad, Dios quiso poner a prueba la obediencia de Ezequiel, pues combina en su mandato dos cosas difíciles de hacer. Si era difícil para Ezequiel tragarse ese rollo, imagínense, más difícil era servir, como decía la hermana ahorita, como atalaya de parte de Dios para amonestar a los de su propio pueblo y hablarles claro sobre el juicio inflexible que vendría sobre ellos si no cambiaban su conducta de rebeldía contra el Señor. Encima de esa carga que Dios le puso, que el Señor le pone a Ezequiel, le pone también el hecho de ser el cuidador, o sea, el que iba a estar cuidando a ese pueblo. Y le advierte al profeta que él es responsable de transmitir el mensaje tanto a los impíos
como también era responsable de transmitírselo a ese pueblo, a su pueblo. Entonces, la carga que el Señor nos pone a veces es un poco fuerte, pero nuestra responsabilidad es hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Vemos nosotros que tras de llevar el mensaje, Él también iba a ser responsable de que se cumpliera lo que el Señor le estaba mandando. Entonces, Él le dice a Ezequiel, yo voy a leer los versos 21 y 22 en la Nueva Traducción Viviente, pero desde el verso 16 comienza el Señor a decirle qué tiene que hacer con los que lo conocen a Él, con los que no lo conocen. Y tiene que llevarle esa palabra de manera que la persona la reciba o no, esté advertido de lo que es su vida y de lo que tiene que cambiar. Y dice aquí, pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Eso fue como la última parte, ya toda la otra parte ustedes en su momento la leerán porque es un poco largo. El Señor luego puso su mano sobre mí, sigue diciendo, y me dijo, levántate y sal al valle y allí te hablaré. El profeta, cuyo nombre significa Jehová es mi fortaleza, sufrió de todo, como muchos de nosotros hemos tenido que pasar por ser atados con cuerdas. Y en un tiempo quedó mudo, porque así el Señor lo quiso. Pero en ese tiempo en que el profeta quedó mudo y que fue atado y que fue maltratado, Dios abrió su mente y su boca. ¿Saben para qué? Para recibir la fuerza necesaria para cumplir su misión. El rollo estaba duro en su boca, pero luego tiene un sabor dulce como la miel. Y como un buen israelita que era Ezequiel, él se alegra porque está comenzando a entender lo que Dios quiere hablarle. Él sabe lo que la miel significaba para el pueblo de Israel. Él sabe lo que esa miel significaba, porque la miel era un elemento esencial en la vida de los israelitas. Ellos la usaban como parte de su alimentación desde que eran niños. La usaban como medicina. La usaban con algo que no es muy conocido, por lo menos de mí, no conocía esa parte, esa propiedad de la miel, de que es una preservadora de los alimentos, que lo que usted echa en miel no se daña fácilmente. Es como decir, el dulce que se pone, las partículas de un dulce que se ponen en almíbar, que se conservan de una manera agradable. Entre otras cosas, la miel tenía un sentido espiritual muy fuerte para el pueblo de Dios, porque era la representación del bienestar, la salud y la felicidad, y también del cumplimiento de la promesa que mostró a ese pueblo la fidelidad de Dios cuando entraron en la tierra prometida. Como ustedes recordarán, el Señor en Deuteronomio 26 dice la palabra que los llevó a ese lugar de la tierra donde fluía la leche y la miel. Dice así, nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Dice en la versión Dios habla hoy. Esta palabra que Dios le daba en el rollo al profeta debía ser recibida, interiorizada y digerida por él de manera particular, como si fuese miel, pero no para guardarla, sino para llevársela a otros. Ahí está la importancia de esto, que muchas veces tenemos la palabra, tenemos el conocimiento, pero si lo guardamos no sirve para edificar a nadie, solamente nos edifica a nosotros.
Entonces el Señor nos manda a llevársela a otro. El profeta entendió que aunque era en un principio era difícil, él se iba a deleitar al llevar a cabo esta misión encomendada, pues tenía muy claro que él no iba a hablar con sus palabras, sino con las palabras de Dios. Esto es algo que nosotras tenemos que tener muy claro. Porque como dice un joven en la iglesia mía, a veces la palabra parece piedra, pero es maná. Siempre es maná. Entonces, también él sabía que muchos no la querían oír. En los versos 10 y 11, el Señor dice, hijo de hombre, escucha con atención y retén en tu mente todo lo que voy a decirte. Ve y habla con los cautivos, con tu propia gente. Habla con ellos. Y ya sea que te hagan caso o no, tú diles, así ha dicho el Señor. Y luego el Señor continúa dándole instrucciones a Ezequiel que él cumplió sin replicar. Ahora vamos nosotras, queridas hermanas. Escuchemos con atención y retengamos en nuestra mente este mensaje dado en su tiempo al profeta Ezequiel, que tiene vigencia para nosotros hoy. Como pueblo de Dios, estamos en la misma condición, en medio de un mundo que se desenvuelve en rebeldía, en desobediencia y que en gran manera ni quiere, ni aprecia, ni le interesa obedecer la palabra de Dios. Es por lo que yo voy a decir algo así. Me voy a atrever a decir algo así. Así dice el Señor. ¿Qué nos manda el Señor en esta mañana? En primer lugar, nos manda a nosotras a comernos el libro, a comernos esa palabra que está contenida en la Biblia. No solo a leerla de rutina, sino a escudriñarla, a digerirla, a interiorizarla, a retener en nuestra mente sus enseñanzas y a hacer la vida en nuestras vidas. Porque de nada nos sirve escucharla, oírla, leerla de paso, si no la ponemos en práctica. Para que esta palabra sea verdaderamente dulce como la miel, que satisfaga no solo nuestro paladar, sino que nos lleve a actuar con diligencia, con las condiciones que especifica la Escritura en 2 de Timoteo 2:15. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Presentarnos ante Dios aprobadas, como obreras que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. Hermana, eso es algo que debe ser un anhelo en nuestro corazón, que nosotras podamos ser obreras. Mire que no estoy hablando de líderes ni de gente que está allá arriba. No. Simplemente obreras que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque sabemos usar la palabra de verdad. En segundo lugar, nos está mandando el Señor en esta mañana a salir de la comodidad e ir a hablarle a nuestra propia gente. Sea que nos hagan caso o no, Él nos respaldará y muchos alcanzarán salvación en Cristo. Nos manda a accionar nuestra fe con determinación y sin temor para que veamos el milagro que esperamos. Hermano, lo más difícil que se nos puede presentar a nosotros como cristianos es hablarle a nuestra propia gente, a nuestro primo, a los tíos, a los que te conocen desde que tú eres chiquita y que empiezan a sacarte los trapitos. Ay, pero mira esta ahora. Pero dice el Señor en esta mañana que nos pongamos en acción con determinación y sin ningún temor. Santo es el Señor. Él nos manda a no conformarnos con comernos día a día el rollo de su palabra. Este es un grupo que todos los días come, toma, ingiere palabra de vida. Este es un grupo, hermana, mira, el Señor, me siento hasta sobrecogida, porque no quiero que esto ustedes lo tomen como una alabanza por decirlo, pero este es un grupo que el Señor tiene su mano
sobre cada una de ustedes. Va a haber problemas, va a haber fallos, va a haber diferencias, pero no teman, porque el Señor les ha mandado a comerse este rollo de su palabra todos los días, pero no a permanecer estática, solo recibiendo. Mientras muchos de sus familiares, su papá, su mamá, su tío, su hermano, su primo, van camino a la perdición, Él nos pide que le advirtamos, no nos pide que lo convirtamos. Óigame bien, Él no nos está pidiendo que nos convirtamos, esa no es la función nuestra, esa es la función del Espíritu Santo. Él nos pide que les hagamos la advertencia, porque si no se lo advertimos, Él nos va a pedir cuentas a nosotros. No importa lo que ellos digan, no importa que se pongan guapos o no se pongan, eso no es el problema de nosotros. También el Señor nos manda en esta mañana a levantarnos y a salir fuera, a cumplir con nuestra asignación y a escuchar claramente su voz. Él está poniendo su mano, siente su mano, siente la mano del Señor, cierra tus ojos, siente la mano del Señor sobre ti. No creas nada de lo que no sea lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios tiene como propósito para tu vida. Él tiene su mano, oh santo Dios, sobre cada una de nosotras en este día y nos está hablando claro, levántate y sal al valle y allí te hablaré. Levántate. El Señor te va a hablar en las mañanas, el Señor te va a hablar a mediodía, el Señor te va a hablar en el trabajo, el Señor te va a poner a mirar un carro que pasa y ahí te va a hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar y actuar. Él nos hará entender lo que tenemos que hacer a cada una en particular y a todas en general. El Señor nos recuerda a través de su palabra que nos ha delegado la autoridad para transmitir el mensaje que da vida e impacta para bien la vida de otras personas. Nosotras estamos llamadas a dar vida y por tanto tenemos la responsabilidad de expandir este mensaje, este conocimiento adquirido que tenemos, que ya no tragamos en ese libro que nos tomamos, que nos comimos. Y así ser agentes de ensanchamiento del reino de los cielos. El Señor nos ha llamado, nos ha dado el llamado a dar su palabra proclamando sus atributos, su grandeza, su promesa, sus advertencias en todo lugar, sin temor, puesto que cuando esta palabra que es viva y eficaz entra en nuestros corazones, cambia nuestros pensamientos, nuestras mentes, nos llena de gozo, hermana, y se convierte en nuestra fuerza, en esa fuerza que es el nombre de Ezequiel. Dios es nuestra fuerza y se convierte en el arma, en la espada del Espíritu. No es en el libro ahí estática que la palabra se va a convertir que se va a usar como la espada del Espíritu. Es en tu corazón, es en tu boca, es accionándola con tu vida, con tu testimonio. Como hizo Jesús en medio del desierto para poder derrotar al enemigo. Porque, hermana, es necesario estar consciente de que tenemos de frente al enemigo de nuestras almas que nos hace la guerra. Una guerra encarnizada está haciendo de muchas formas, pero especialmente usando dardos en forma de palabras. Y se lo digo a ustedes porque nosotros somos un grupo y tenemos cada una personalidad diferente, así como también tenemos un medio de vida diferente. Pero la palabra es la misma. Da vida o da muerte. Muchas veces el enemigo hace que la misma palabra de Dios sea tergiversada, como él quiso hacer con Jesús en el desierto. Él no usó palabras de él porque no las tiene. Él usó la palabra de Dios para querer confundir a Jesús y hacerlo hacer lo que no debía. Así hace con nosotros para atacarnos y confundirnos para que no apreciemos la miel de la palabra y sintamos la palabra pesada y a veces no nos guste que nos digan las cosas y la pastora dice algo
y como que no me gustó, yo la oí, pero no me gustó. Y entonces eso es lo que se comienza a gestar ahí dentro para crear una raíz de amargura. No lo vamos a hacer, no lo vamos a aceptar. Quiero dar una última enseñanza en esta mañana. Y para esto voy a recordar un poco al rey David. Este varón, conforme al corazón de Dios, conocía muy bien el poder sanador y preservador de la miel, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser preservada en nuestro corazón. Con miel, no con hiel, no para usarla mal. Y David dice en muchos de sus salmos que qué dulces son a mi paladar tus palabras, son dulces, más dulces que la miel. Y en otros salmos dice, más dulce que la miel que gotea del panal. Los que somos de campo sabemos lo que es eso. Esa es la miel más buena, la que está ahí en la cera. Y David usó la miel de la palabra de Dios que conocía. Se la ciñó como el cinturón de la verdad y la usó como la espada del espíritu desde que era joven. La usaba en cantos, en alabanza, y vivía detrás de las ovejas alabando al Señor, pero podía defender a sus ovejas del lobo. Con ella aprendió a hacer uso de filtros espirituales para sus oídos, para no dejar que el enemigo con dardos en forma de palabra dañara su corazón. Usted puede leer todo eso en 1 Samuel capítulo 17, pero son 58 versículos que no lo podemos leer aquí. Eso se lo dejo de tarea. Esos filtros espirituales que al igual que él debemos nosotras poner en práctica. Esa es la enseñanza final de hoy. Esos filtros son, primero, ante el dardo de las palabras atemorizantes del gigante enemigo, David estableció su identidad como hijo del Dios viviente y proclamó la grandeza de su creador. Nuestro Dios, mis hermanas, es más grande que cualquier gigante y tú y yo somos hijas de Dios. Él no deja abandonados sus hijos, Él nos protege, Él tiene su mano sobre nosotras. Contra otro dardo que fue utilizado contra David, el dardo de la crítica y la murmuración, aún de sus propios hermanos, que lo consideraban menos, siempre lo estaban señalando por algo. Respondió con indiferencia y siguió adelante. Se puso dos cosas aquí en los oídos y siguió adelante hasta cumplir su misión de matar al gigante. Hermana, sigue adelante. Hay un gigante que vencer. Yo no sé cuál es tu gigante, pero yo sé que hay un gigante que tenemos que vencer y lo haremos con la ayuda de Dios, no nosotras solas, y con la fuerza que nos da la palabra de Dios. Lo tercero es que él tuvo que luchar contra el dardo del menosprecio. El menosprecio nada menos que de Saúl, que era el rey. ¿Y saben lo que él respondió? Con el filtro de sus experiencias o referencia de la victoria que Dios le había dado en su vida. Él le contó todo lo que Dios le había permitido hacer con una quijada de burro. Y él estaba seguro de que Dios lo haría otra vez. Porque, hermana, nuestro Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y tenemos que estar seguritas de eso. Lo cuarto es que contra el dardo de la burla, él tuvo que luchar. Ustedes saben que la burla va más allá del menosprecio. La burla destruye la estima. Y David afirmó su seguridad en Dios, proclamando que él estaba seguro en su Dios, que él sabía quién era que estaba luchando con él, ayudándolo a luchar contra el gigante. Y cubrió su corazón con el escudo de la fe audaz e inquebrantable que tenía en el Dios de su salvación. No fue solo a luchar contra el gigante, él sabía quién lo estaba respaldando. Y así tenemos que nosotros saber quién nos respalda y mantener firme ese escudo de la fe audaz, esa fe que es capaz de poner la montaña de un sitio a otro, de hacerla trasladar, sabiendo que Dios nos respalda. Apreciemos el valor de la miel de su palabra que nos alimenta, nos sana, nos fortalece y nos prepara, pues es necesario estar alerta
Abramos nuestros oídos espirituales para que estemos listas para escuchar, obedecer la voluntad de Dios y pidamos al Señor que nos bendiga en este día, que nos ayude y nos enseñe a nosotros como le enseñó al profeta Ezequiel, que en un momento lo mandó a hablar y luego lo mandó a callar, pero en todo momento Ezequiel tuvo que obedecer. Un momento para hablar, un momento para callar y siempre prestas para obedecer. Si solamente esto nos queda en esta mañana, creo que podemos bendecir al Señor, pedirle que nos ayude a poner en práctica lo aprendido, para que esta miel de su palabra que nos alimenta, nos sana, nos fortalece y preserva nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nos permite estar, vamos a decir, sin mancha, listas, preparadas para la pronta venida de Jesús. Eso no se puede quedar nunca. Nunca que hablemos de la palabra se puede quedar, que nuestra vida tiene que estar preparada para esa pronta venida, para poder vivir con el Señor por toda la eternidad. Mis hermanas, prestas a callar en el momento que haya que callar, a hablar y llevar esta palabra que es como miel a nuestros hermanos, a los que nos rodean, y a obedecer a nuestro Dios. Que el Señor las bendiga mucho. Hasta aquí mi participación. Que en el día de hoy hemos recibido el maná. Yo iba escuchando cada palabra de la hermana compartida con nosotros y decía, gracias Señor, qué hermoso es agradecerte Padre, en especial en este día tan bello con esas palabras, con esas enseñanzas que nos está dando la hermana. Le agradecemos de corazón. Le pedimos al Señor, hermana, que cada día Él cuide sus pasos, Él cuide su accionar, lo de sus hijos, su familia, cada proyecto que usted tiene. Le queremos pedir a Dios que cada momento de sus vidas, de sus días, de esa familia suya, sea así para bendecir y glorificar el nombre de Dios, que yo sé que ha de ser así en su hogar. De esa misma manera queremos pedirle a Cristo Jesús que cada vez que usted pueda estar disponible para esas enseñanzas, esos mensajes tan fructíferos en nosotras, Él se lo permita. Y queremos dejarle entendido, hermana, que cada una de estas palabras van a ser multiplicadas. Este mensaje va a ser llevado a todos los espacios, en las redes donde laboramos. Si es que Cristo siga bendiciendo su entrada y su salida y que guarde su corazón. Y le agradecemos en nombre de nuestro equipo para la gloria y honra de Dios. Muy buen día.